Está a punto de llegar octubre y con él llega el Cozy Win. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Por fin tenemos aquí el vídeo presentación del Cozy Win de este año. Para las que lleváis por aquí un tiempo, seguramente ya sabéis lo que es, porque fue una iniciativa que inauguré el año pasado y que creo que todos disfrutamos bastante. Y si no sabéis lo que es, porque no estuvisteis por aquí el año pasado, pues ahora os lo voy a presentar, os voy a contar qué es esta iniciativa para el mes de octubre y de qué reto lector va acompañada. Como he dicho, vamos a refrescar un poquito qué es esto del Cozy Win para aquellas que no lo conozcáis. Es una iniciativa que inauguré el año pasado en el mes de octubre, que dura todo el mes de octubre para que las amantes de este mes y las amantes de Halloween pudiéramos celebrarlo juntas y con un montón de lecturas durante todo el mes tranquilamente y compartiendo. El espíritu de esta iniciativa, al que debe su nombre, es que octubre y Halloween sea una época que pueda disfrutar cualquier tipo de lectora, aunque no sea una lectora acérrima del terror más duro. De ahí la parte del cozy de Halloween. Eso quiere decir que se trata de que juntas celebremos el mes de octubre, celebremos un largo Halloween para compartir un montón de lecturas, compartir la experiencia y compartir más las vibras otoñales y las vibras de Halloween que lo que es el terror puro. Así Halloween y el mes de octubre se abre a todo tipo de lectoras y podemos unirnos en una gran celebración. Esto quiere decir que en este reto y en esta iniciativa caben tanto las lectoras del terror más extremo hasta las lectoras de Cozy Mystery o de Middle Grade. Todas las que queráis participar en el reto y en el Cozy Win de cualquier manera lo podéis hacer usando el hashtag CozyWin y por supuesto etiquetándome si queréis que yo vea el contenido que hacéis y cómo participáis y que lo comparta. Por mi parte, durante todo el mes de octubre hay contenido temático tanto aquí en YouTube como en Instagram. Estaré haciendo recomendaciones y también haré contenido para que sigáis todas mis lecturas del Cozy Win, que son todas mis lecturas de octubre, que ya estoy preparando con ansia toda esa lista porque este año hay tantas cosas maravillosas que leer que, bueno, estoy emocionada. Aparte de todo este contenido especial, yo propongo, por un lado, un sorteo que hago en Instagram, así que si os interesa participar, que sepáis que durante el mes de octubre probablemente vaya a haber un sorteo abierto en Instagram, podéis pasaros por allí, y un reto que tiene una parte de reto lector y otra que se sale un poquito de lecturas también para meternos en el ambiente de octubre, en el ambiente spooky, en el ambiente de Halloween de otras maneras. Y como lo que yo sé es que a la mayoría lo que os interesa es el reto, que estáis deseando ver cómo participar, sobre todo las que ya participasteis el año pasado, pues vamos a ello. Os cuento cómo va a ser el reto de este año, que es parecido al del año pasado, pero quería cambiarlo un poquito, cambiar un poquito las premisas para ir renovando y no aburrirnos. Empiezo por las dos premisas del reto que no son lectoras, que he decidido mantener, porque creo que el año pasado las disfrutamos bastante compartiéndolas entre nosotras, entre todas las que participamos en el Cozy Win. Una es ver una película o serie de miedo, de terror o ambientada en Halloween o que tenga esas vibras otoñales de Halloween, spooky. Ya sabéis que esto es el Cozy Win, así que aquí no solo entra cine de terror, entra cualquier cosa con esas vibras spooky y ambientadas en Halloween o que tengan relación. Valen películas infantiles, valen películas animadas, vale absolutamente de todo. Por ejemplo, el año pasado yo vi algunos capítulos de American Horror Story, que es terror, pero también vi la película de Frankenweenie, que me rompió el corazón, pero es preciosa. La segunda premisa, que no es lectora y que quiero mantener porque creo que las que lo hicisteis lo disfrutasteis y además yo disfruté muchísimo viéndolas, de hecho me apunté varias, es hacer una receta temática o una receta de temporada. Aquí nos podemos ir a algo más otoñal, o sea, por ejemplo, hacer cualquier tipo de recetas con castañas o con calabazas, o nos podemos ir a hacer alguna receta spooky que tenga decoración, que tenga formas, abierto a la imaginación de cada una, pero me parece muy divertido. Esto sé que no todo el mundo le apetece hacerlo, pero creo que las que lo hicimos nos lo pasamos muy bien compartiéndolo. Pero oye, que quieres participar y cumplir todas las premisas del reto, pero tú en la cocina no entras ni aunque te vaya la vida en ello, pues también vale si compras algo hecho y es temático y nos lo compartes y al final se trata de
divertirnos, compartir y, de nuevo, que entre absolutamente todo el mundo, que sea fácil participar y que sea fácil divertirse con esto. Y bueno, por supuesto aquí se trata de compartir luego si ha sido delicioso o ha sido un truño incomible, que también está la gracia ahí. Y para terminar vamos con la parte de reto lector, que tiene 4 premisas y estoy segura de que es la que más ansias tenéis de conocer. Vale, son 4 premisas que mantienen el espíritu del Cozy Win del año pasado, se parecen, pero he querido cambiarlas un poco y hacer algunas un poquito más abiertas que el año pasado y otras, sin embargo, un poquito más específicas. La primera es leer un relato o un cómic de terror o misterio. Igual que con todas os digo, si os gusta más el terror, pues hombre, iros al terror, lanzaros a leer un relato de terror o a pillar un cómic de terror, que es algo que no se mueve tanto y hay algunos muy chulos, y si no sois tanto de terror y estáis más aquí por la parte cozy, pues también podéis iros más tirando al misterio. Pero os animo también a coger cosas de terror, ya lo sabéis, que sean más juveniles, que sean más light o, en este caso, que sean más clásicas, porque los relatos de terror y las novelas también más clásicas no suelen dar miedo y aún así son lecturas maravillosas. Como ejemplo os enseño una de mis lecturas, que es un libro de relatos de R.L. Stine, ya sabéis, pesadillas, se llama Escalofríos, no da miedo, pero son relatos de terror que son infantiles y se disfrutan un montón. Para iros a algo más clásico os sugiero, por ejemplo, los cuentos góticos de Elizabeth Gaskell, y como cómic os recomiendo, que hace mucho que no lo hago, a Joe Golem, que a mí me parecen aventuras súper divertidas. La siguiente categoría es una categoría bastante amplia, que por eso he dicho que quería hacer una cosa que fuera como mucho más amplia y fácil que el año pasado, que la dividí en partes, y es libro de terror o misterio con elementos sobrenaturales. Aquí entra de todo, amigas, o sea, esta categoría no puede ser más fácil de cumplir. Entran fantasmas, entran brujas, entran vampiros, entran todo tipo de seres sobrenaturales, entran demonios, entran posesiones, entran casas encantadas, entra todo lo que tenga algún elemento sobrenatural. 2 opciones que yo os doy es una de las lecturas que yo tengo en mi TBR, es la agencia Lockwood, no sé si para cuando estéis viendo este vídeo ya la estaré leyendo, ojalá que sí. Y si no, espero que caiga durante el mes que viene. Sabéis que es una saga, es juvenil, así que mucho más light, pero pues son un grupo de chicos que cazan fantasmas o algo así, van resolviendo casos sobrenaturales. ¿Un poco rollo Scooby-Doo? No lo sé, todavía no lo he leído. Y otro ejemplo así aleatorio entre los miles que podría poner es otra de mis lecturas actuales, El exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix, en el que, pues, bueno, es que no digo nada porque el título ya lo dice todo. Vamos a la siguiente premisa, que aquí ya nos vamos a premisas un poco más específicas, pero es que me parecían bastante divertidas. La siguiente premisa es libro relacionado o ambientado en Halloween. Lo ideal sería ambientado, pero como sé que esto a veces puede dificultarse un poquito más, pues si no, puede ser que hable de Halloween. Por ejemplo, un libro relacionado con Halloween, además de ambientado, puede ser El árbol de las brujas de Ray Bradbury, que yo tengo que decir que no me encanta, pero me parece una buena lectura para esta época. Y ambientados en Halloween también hay 2 libros que os voy a enseñar rápidamente, así flash, que os he hablado más veces de ellos, que yo me estaré leyendo el segundo, que son estos de aquí. O sea, son perfectos para el espíritu Cozy Win, porque no son terror, son de hecho romántica y tienen ese elemento cozy brillando todo el rato. Mi ex y otras maldiciones, y su segunda parte, que es La maldición del beso. Pero de forma premonitoria, yo el año pasado hice todo un vídeo haciendo recomendaciones de libros ambientados en Halloween, que os voy a dejar en la cajetilla directamente linkado por si no lo visteis o si no os acordáis y queréis iros ahí, porque ahí tenéis varios que os sirven para cumplir esta categoría. Hay bastantes más que intentaré estar compartiendo por Instagram, porque ya sabéis que yo ahí también estaré dando un montón de recomendaciones y sugerencias, pero bueno, os dejo ese vídeo ahí, porque aunque no era muy largo, había unas cuantas opciones. Y la última categoría, y esta es que no podía faltar este año, porque yo el año pasado la eché en falta, y claro, muchas también me preguntabais de, pero ¿y se puede leer esto para participar en el Cozy Win? Y yo, pues me caché en la mar, pues claro, y no lo había yo puesto así específicamente. Este año, la última premisa del reto lector es un Cozy Mystery, porque en el reto lector del Cozy Win tiene que aparecer el Cozy Mystery. Así que ahí queda abierto el que queráis, cualquiera. Ya sabéis que todos al final tienen un crimen, así que
genial para esta época. Si además encontráis uno que tenga que ver con Halloween, esté relacionado, etcétera, pues mira, maravilloso. De hecho, yo quiero estar leyendo este de aquí, que hay un asesinato en un festival de Halloween, en un laberinto de maíz y en un campo de calabazas, pero yo sé que esto es más difícil porque esto es algo que se encuentra muchísimo en inglés, pero creo que en español todavía no tenemos nada así traducido. Así que cualquier cozy mystery nos vale. Y ya está, estas son las 4 premisas lectoras. Vamos a hacer un repaso rápido. La primera es un relato o cómic de terror. La segunda es un libro de terror o misterio con elementos sobrenaturales. La tercera es un libro relacionado o que se ambiente en Halloween. Y la cuarta y última es un cozy mystery. Esta es toda la presentación del Cozy Win de este año. Espero que tengáis ganas, que ya estéis pensando en ideas para participar, que estéis pensando en qué libros incluir en este reto lector y que por supuesto me dejéis en comentarios si os apetece participar, qué libros tenéis en mente, cómo lo vais a hacer, lo que queráis. Os recuerdo que participar es muy fácil, solo tenéis que hacer algo de todo esto que yo he dicho, como queráis, de la forma que queráis, en el formato que queráis. Se aceptan vídeos, fotos, absolutamente de todo. Se trata de compartir y que uséis el hashtag CozyWin y me etiquetéis para que yo lo vea y lo pueda compartir. En la cajetilla de información, enlaces de cosas que os resalto. Lo primero, mis enlaces a mis redes sociales, concretamente en Instagram, porque aunque aquí también voy a estar durante todo el mes de octubre haciendo contenido temático, sabéis que esto donde se mueve día a día y además donde estará el sorteo será en Instagram, así que si todavía no estáis por allí, pues os animo a que os unáis a la comunidad de Instagram siguiéndome. Luego os he dicho que en la cajetilla os iba a dejar el enlace específico al vídeo en el que recomiendo libros ambientados en Halloween, que quizá me parece la premisa que puede costar un poquito más, así que ahí os dejo directamente ese vídeo para que vayáis, porque ahí os daba varias ideas, aunque por Instagram os estaré dando más y seguramente por aquí en los siguientes vídeos también. Pero no solo os voy a dejar el enlace a ese vídeo, sino que os voy a dejar un enlace a toda la lista de reproducción de todos mis vídeos de Halloween, porque el año pasado en el Cozy Win también estuve haciendo todo el mes vídeos temáticos, así que tenéis un montón de vídeos de recomendaciones. Tenéis recomendaciones de libros de terror, de libros para Halloween en general, tenéis recomendaciones de libros clásicos para Halloween, tenéis de ambientados en Halloween, tenéis todos mis vlogs viendo los libros que yo me leí el año pasado en el Cozy Win y tenéis también los vídeos no solo del año pasado, sino de los años anteriores, que aunque todavía no había inaugurado yo el Cozy Win, también hacía vídeos temáticos de Halloween con un montón de recomendaciones, así que ahí os los dejo todos. Bueno, me falta solo decir que ya he dicho que es durante todo octubre, obviamente empieza el día 1 de octubre y termina la noche de Halloween. Tenemos todo el mes para estar leyendo, compartiendo, viendo nuestras películas o series, haciendo nuestras recetas y compartiéndolo todo, que es la gracia del asunto, ¿no? Porque, bueno, podéis participar sin compartirlo, pero a mí lo que me apetece es verlo y saber lo que estáis haciendo. Usad el hashtag CozyWin y recordad etiquetarme, por favor, porque es que si no, no me avisan y no lo veo. Os leo en comentarios, nos vemos en el Cozy Win, nos vemos en octubre y bueno, a ver, no, nos seguimos viendo todo el rato y en otros vídeos y demás, pero bueno, que a partir de ahora ya podemos empezar a prepararnos para el pistoletazo de salida el día 1. Nos vemos muy pronto en otros vídeos, ¡chao!